Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, preparados hoy para la fiesta del Padre. Si de pronto no alcanzan todos, pues dentro de 8 días todavía habría un espacio para los que falten presentar su ofrenda. Bueno, esta celebración que vamos a tener el día de hoy y que cada año tenemos, pues no tiene, digamos, no es algo, digamos, que haya surgido directamente como una ordenanza del Señor, sino surgió como un deseo de honrar a Dios como nuestro Padre. Y surgió porque todos los años celebramos la fiesta a los padres, la fiesta a las madres, ¿cierto? Y bueno, que como iglesia queremos homenajear a los padres. Entonces, como hace 8 días estuvimos comiendo algunos pasabocas, unas cosas, y compartiendo juntos, digamos, y los hijos y esposas decidieron hacernos la celebración. Y lo mismo, hace un mes estábamos con las madres, entonces los esposos y los hijos quisimos darles un homenaje y también comimos aquí la lechona y todo eso. Bien, eso es algo que es importante. No quiere decir que eso sea la verdadera, digamos, honra que se le da a los padres. Como algunas madres se quejan, por ejemplo, y dicen, es que madres somos todos los días. Y todos los días, entonces ellas esperan ser homenajeadas. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces es obvio de que esto es una actitud que debe prevalecer. Pero como en todo, nos acostumbramos a muchas cosas y no le damos a veces la suficiente importancia y por eso tradicionalmente el hombre hace el día, por ejemplo, de la secretaria, para honrar a las secretarias por su buen trabajo. Son muchas digamos, el beneficio que traen las mujeres en las oficinas, en ese servicio que incluye lo que el nombre lo dice, secretaria. Secretaria, recuerdo que alguna vez celebramos el Día de la Secretaria y la secretaria mía ya dijo, bueno, para mí el Día de la Secretaria implica también secreto. Porque hay cosas que, fíjese lo que acaba de pasar en nuestro gobierno, prácticamente una secretaria, porque esa es la jefe del protocolo en Palacio, se salió de sus funciones y expuso todo el gobierno por una indiscreción, con un dinero que se perdió. Y puso, digamos, es una situación que no se ha resuelto. Que si ella hubiera sido más prudente y resuelven la cosa, tal vez no trasciende. Bueno, algunos se sentirán muy complacidos de que eso haya pasado, ¿sí? Pero nunca es beneficioso. Y en fin, ¿no? Pero se le da, digamos, ese día de reconocimiento, el día del médico, el día del veterinario, el día de los niños, y en fin, ¿no? Como para decir, bueno, todos los días tenemos que recordar a nuestras madres y honrarlas. Pero hay alguna ocasión especial donde esto cobra vigencia. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Escritura 7 fiestas solemnes que son las fiestas del Señor, pero que, digamos, recuerdan ciertas cosas. Todos estamos seguros de que la muerte de Cristo en la cruz es la única
digamos, que satisfizo a Dios y que es la única que realmente la fe en lo que Jesús hizo en la cruz es lo que nos da la salvación. Y el pueblo judío recordaba la fiesta de la Pascua y Jesús murió en la Pascua y nos está hablando, digamos, de ese evento espectacular. Y Dios quiso que fuera una fiesta perpetua. No porque Dios no estuviera todo el tiempo propiciando salvación y liberación a su pueblo y bendición, pero el pueblo debía recordar de dónde había salido cuando salió de Egipto, y Dios quiso tenerlo presente por la obra que Jesús iba a realizar después. También tenemos la fiesta del Pentecostés, que es una fiesta solemne, pero nos recuerda la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia, ¿no? La fiesta de las primicias, y las primicias de del primer fruto de la obra de Cristo fue el surgimiento de la iglesia, y que la iglesia ha perdurado a través de siglos, y recordándonos el propósito de Dios. Y está la fiesta de los tabernáculos a la salida del año, y que es una fiesta que los judíos todavía no han llegado a entender, y muchos cristianos no entienden, pero que nos recuerda, digamos, el tiempo final de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, y la entrada del reino de Dios, del reino de Jesucristo en la tierra. Entonces celebramos esas fiestas. Y pues cuando uno habla de la Pascua, pues tiene que entender que parte de que toda la obra fue hecha por el Señor Jesucristo en la cruz. Él fue quien murió como el Cordero Pascual. Y en la noche en que Jesús murió en la cruz, en que fue entregado, él mismo celebró la Pascua, le dio pan a sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y no se refería al pan y al vino que estaba consumiendo con él, sino se refería al cordero que acababan de comer, indicando que él era el verdadero cordero que quitaba el pecado del mundo. Y entonces esa celebración de la Pascua tuvo un cumplimiento profético histórico con la muerte del Señor Jesucristo. Y tradicionalmente algunos cristianos celebran esa Pascua, no como la celebran los judíos, sino recordando justamente la venida del Señor. Y el Señor dijo: bueno, entonces recuerden siempre esta fiesta. Pero ahora lo ordenó de una manera diferente, diciendo que cada vez que se reunieran debían compartir el pan y el vino, y en memoria de él. Y desde el principio fue así. Los creyentes, y a través de los siglos, los creyentes toman lo que llamamos la comunión o la cena del Señor para recordar justamente la fiesta de la Pascua, la entrega de Jesús en la cruz, solo que no se celebra, digamos, dentro de un día específico en la Pascua judía, sino cada vez que el pueblo de Dios se reúne debe recordar la Pascua, el por qué y por qué debe reunirse el pueblo, el por qué estamos reunidos. Por ejemplo, hoy, ¿por qué tomamos la cena? Porque tenemos una creencia común, tenemos un Salvador común, y eso nos une como familia, y nos reunimos justamente y celebramos la fiesta de la Pascua, porque es algo que no podemos olvidar. Y así yo veo, digamos, a veces celebramos, no porque sea una imposición ni una costumbre del pueblo cristiano, a veces celebramos o comúnmente recordamos la fiesta de la expiación. La expiación nos recuerda, digamos, el sacrificio también y la obra de Cristo, pero por los pecados del pueblo. Digamos, es una fiesta, el Yom Kippur, que los judíos celebran cada año, digamos, y donde el sacerdote
única vez en el año entraba al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío que había sido escogido para el holocausto. ¿Y qué sentido tenía si el pueblo pecaba todo el tiempo? De celebrar una fiesta que era perpetua. Cada año los judíos debían subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar las fiestas. La fiesta de la Pascua, la del Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Pero dentro de ese mes de la fiesta de los tabernáculos estaba el día de la expiación. Y era tan grave no celebrar la fiesta de la expiación que el que no celebraba esta fiesta, el que no se afligía, era digamos, echado del pueblo. Ya no era parte de la congregación de Israel. Se le consideraba un gentil, porque no se había afligido. Ahora, obviamente, cada vez que pecamos debemos afligirnos y buscar la reconciliación con Dios, pedir el perdón al Señor y mantener la comunión con Dios. ¿Qué sentido tendría entonces una fiesta cada año si no tuvieran? Pues eso tenía un sentido. Nosotros somos muy dados a acostumbrarnos a las cosas, ¿sí? Hasta el punto de ya olvidar las cosas. Voy a dar un ejemplo. En algún tiempo nosotros vivimos y por ejemplo, si yo me fuera a vivir ahorita, por decir algo, a la carrera 7ª con 72 en Bogotá, todas las noches estaría aterrado por los ruidos de la calle, ¿sí? Porque los ruidos no me dejarían dormir, eso, los pitos, todo eso. Yo me acuerdo cuando Inesita vivía ahí en la calle 53, ahí en Nicolás de Federman. Eso cada rato había estrelladas y los carros picaban ahí, todo. Yo no sé. Si una persona se va a vivir ahí, al principio no puede dormir del ruido. Como yo no me podía dormir acá del silencio. Me hacía falta el ruido, ¿verdad? Me parecía que algo podía ocurrir porque había mucho silencio. Pero a medida que pasa ya uno se le olvida, duerme tranquilo y ni siquiera se da cuenta que está pasando en la calle, con todo el ruido posible. Y así, porque somos seres de costumbres. Entonces, y tal es la situación de que las personas pecan todo el tiempo, pero a veces nosotros aprendimos un concepto sencillo de la respiración espiritual, que era: apenas usted se da cuenta que le ha fallado al Señor, inmediatamente debe ponerse de acuerdo con Dios. Pero no siempre ocurre así. Muchas personas se acostumbran a vivir en un estado de carnalidad. Sus pecados se van acumulando y viven como si en realidad de verdad todo fuera igual. Entonces llega un momento donde su vida espiritual se estanca y se marchita. Y entonces tienen que volver a ver qué es lo que está pasando con sus vidas y encuentran de que su comunión con Dios ha sido rota hace mucho tiempo. Ya no dependen de andar bajo el poder del Espíritu Santo y necesitan restaurar su comunión con Dios. Y esto requiere confesión de pecados y una entrega nueva al Señor y la dependencia total del Espíritu Santo para vivir en victoria. Pero entonces, y esto podía ocurrir, digamos, en el pueblo de Israel, la gente pecaba y se acostumbraba. Y ya la gente andaba, ni siquiera consideraba cuando veía el pecado entre ellos de que estuviera pasando algo malo. Como en nuestro país, por ejemplo. En algún país hay un muerto y eso es tragedia nacional en otros países. Y eso hay investigaciones y todo porque hubo un muerto. Aquí hay muertos todos los días y en todas partes del país. Y a nadie le importa, ¿sí? Y uno ve a veces por algunos lugares los carros de la fiscalía ahí
levantando un muerto y simplemente pasa por el lado y sigue. Como si fuera algo común, pero no es algo común, porque el pecado ya se hizo costumbre. Entonces pasa eso, ¿no? De que se requiere a veces, y eso era la intención del día de la expiación, si ya la Pascua había sido hecha, ya Cristo, digamos, ya había habido la fiesta de la Pascua, ¿qué sentido tenía celebrar el día de la expiación? Y era por los pecados del pueblo, y el pueblo debía afligirse por sus propios pecados de una manera, digamos, porque esto era ya una tragedia nacional. Entonces se celebraba esa fiesta para recordar, ¿cierto?, que era una nación pecadora y que necesitaba la gracia y el perdón de Dios para seguir subsistiendo como nación que honraba a Dios. Entonces había esa fiesta de la expiación por los pecados del pueblo. Entonces siempre hay algunas oportunidades para recordar y ponerse, digamos, a paz y retomar una actitud correcta, ya sea hacia Dios, ya sea hacia otros. Por ejemplo, si la fiesta de la madre, cuando llega la fiesta de la madre, pues algunos hijos se tendrán que dar cuenta de que han descuidado todo el año a sus madres y que no es simplemente un regalo lo que va a cubrir la situación, sino que la persona debe reflexionar si está realmente honrando a su madre como la Escritura lo demanda, digamos, esto entre el pueblo de Dios. Digamos, y por eso lo celebramos, para que la gente y para que aquellas relaciones que están rotas sean restauradas. Porque no conviene a una persona vivir con resentimientos o con esa carga de no honrar a los padres. Entonces, lo hacemos, digamos, para atraer a la gente, y habrá alguna ocasión que para eso. No necesariamente hay que buscar esa ocasión para reconciliarse, pero es una oportunidad, como muchas otras. La Escritura dice que hay, para algunos hay, y en eso no debemos sentirnos molestos, si unos celebran y otros no celebran. Que dice, hay gente para la cual todos los días son iguales. Y hay gente que hace diferencia entre día y día. Y ni el uno debe molestarse por el otro, porque eso es su actitud, ¿cierto? Pero digamos, esta celebración incluye algo, pero no quiero hablar de la celebración en sí, sino de el por qué celebramos, que debe ser un motivo que nos debe mover, digamos, debe ser un motivo que debe, digamos, a nuestra actitud, nuestras acciones deben alinearse con eso, y es la honra que Dios merece, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que significa honrar. Y voy a traer una anécdota que sucedió en Washington hace muchos años. Y es que un buen día había un mendigo en la calle, sacó de su estuche un violín, iba vestido de mendigo, se sentó ahí en una plaza en la ciudad de Washington, empezó a tocar el violín. Y pues la gente pasaba, ni siquiera algunos se dieron cuenta que estaba el violinista, como a veces nos pasa, ¿no? Uno ve en la calle y ahí cualquier espectáculo a veces y uno pasa corriendo, ¿no? Y así estaba, el hombre estaba tocando ahí el violín, escogió una melodía para tocar muy conocida y empezó a tocar. Algunos pasaban y lo veían y bueno, sentían algo de compasión y echaban unas moneditas ahí en un sombrerito que había al lado de donde él estaba. Y estuvo 1 hora tocando. Al cabo de 1 hora él había recogido $32. Y mucha gente ni siquiera lo miró, algunos miraron, se detuvieron por un momento
les pareció bonito lo que él tocaba y algunos criticaban hasta la manera en que estaba vestido seguramente y todo. Sin embargo, la historia es que este era un famoso violinista, que unos días antes, apenas unos 3 o 4 días antes, había tocado en uno de los escenarios más importantes de Washington y para entrar a ese concierto, la entrada más barata era de $100. Y que el violín que usó en el concierto era el mismo violín que usó en la calle. El solo violín valía $3,5 millones. Algo así como unos 10,000 millones de pesos. Sin embargo, nadie se dio cuenta de la grandeza de lo que estaba pasando en esa calle. La grandeza es algo que a veces olvidamos, ¿sí? Y que ni siquiera consideramos. Sin embargo, hay eventos grandiosos en nuestra vida que ni siquiera los notamos. Cuando Jesús vino al mundo, el Señor se quejó del pueblo de Israel porque dijo que no habían entendido el día de su visitación. Y es importante tener en cuenta eso. La palabra honrar u honor es una palabra que viene del hebreo que significa peso. Peso, digamos, es poner peso sobre algo. Entonces, honrar en alguna medida tiene que ver con cuánto pesa Dios para usted, qué valor usted le da a Dios, cómo usted está pesando a Dios, ¿sí? Y se nota en muchas actitudes, no sé, y no es mi propósito hablar de dinero, pero a veces la gente se queja, ¿sí? Se queja, digamos, de dar, por ejemplo, los diezmos u ofrendas al Señor. Y el Señor hasta se quejó de eso con el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, a veces usted va a un restaurante y si es un restaurante más o menos de categoría, a usted le pasan una cuenta y le dicen ahí el valor de la propina, que normalmente es un 10%, ¿sí? Y usted lo da sin dolor, a usted no le duele dar el 10%, eso no fue lo que le costó la comida. Eso es lo que usted está dando de propina porque usted considera a veces que la persona que lo atendió merece algo, ¿sí? Entonces usted da la propina, usted pesa el servicio que recibió y dice, no, esta persona, y le puede suceder en cualquier parte, ¿no? Usted va a tomar gasolina y la persona que lo atendió le dice, bueno, estos 5 galones le cuestan tanto y usted le da la plata. Pero usted echa un billetico adicional porque se sintió bien atendido, porque dice, bueno, este muchacho se lo merece, ¿cierto? Y le da un billete, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, dependiendo, ¿no? Y a veces no le están pidiendo y usted lo da porque le parece bien. Paga un servicio de taxi, un Uber o lo que sea, y usted adiciona algo porque considera que lo atendieron bien, ¿sí? Sin embargo, al mirar a Dios, a veces la comparación es, digamos, la valoración es muy diferente, porque usted cree que lo merece todo. Usted no está pensando cuánto Dios ha hecho por usted, ¿sí? Porque para Dios usted no pesa, ¿verdad? Y mucho, esta mañana estábamos hablando un poco sobre dónde viene todo este problema de la ideología de género, a la caída y todo eso. Pero a veces desvalorizamos a Dios y desvalorizamos lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, comparamos la palabra de Dios con la que es Dios mismo hablando, ¿no? Y cada palabra tiene un peso infinito porque todo lo que Dios dice se cumple y se va a cumplir. Y en la palabra de Dios está nuestra salvación. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, lo que Dios dice para usted hoy en su palabra tiene el mismo valor
de cuando Dios ordenó que fueran hechos los cielos y la tierra, y lo hizo por su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y la luz se desplegó por el universo. Dios hizo las estrellas, y si cuánto pesa usted, póngale 50, 60, 70 kilos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto pesa la tierra? Entonces usted dirá, bueno, la tierra tiene un valor. Si lo ponemos en una balanza con respecto a mí, la tierra pesa, ¿no? ¿Y cuánto pesa el sol? ¿Y cuánto pesan las estrellas? Y Dios hizo todo eso por su palabra. Pero la misma palabra que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, es la misma palabra que te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, honra a Dios, ¿cierto? Es la misma palabra, tiene el mismo peso, la dijo Dios. O sea que es absoluto lo que Dios está hablando. Sin embargo, usted a veces compara lo que dice un hombre, ¿sí? Un hombre cualquiera, acerca de ciencia o de salud o de cualquier cosa. Y usted le da mucho crédito a lo que dicen una persona porque tiene un título, un PhD o una maestría o simplemente cualquier título, ingeniero o arquitecto o lo que sea, y usted dice, no, es que lo dijo el arquitecto, no, lo dijo el ingeniero, no, lo dijo el científico, lo dijo el químico. ¿Sí? Y entonces usted compara lo que dice un sujeto de esos con lo que dice Dios y usted los pone al mismo nivel y los compara y aún le da más crédito a veces a lo que dice el hombre, a lo que Dios ha dicho. Así somos, ¿sí? Usted no está pesando a Dios en la misma medida, porque Él es el creador del universo. Y ese es uno de los problemas por los cuales el mundo está como está y estamos andando y diciendo cosas totalmente contrarias o porque lo dice un político, ¿sí? Entonces dice, lo dijo fulano de tal, ¿sí? Y le da crédito a lo que dijo o a este premio Nobel que se ganó el Nobel vendiendo un medio país. Entonces dice, no, es que es el premio Nobel, ¿sí? Pero ¿qué es eso con respecto a Dios? Un pobre patinchado. Además mentiroso. ¿Sí? Entonces, frente a Dios, entonces usted no está pesando a Dios en la misma medida. Cuando Dios ordena algo en su palabra, entonces cuando Dios dice que honremos a Dios, que honremos a nuestros padres, entonces hay que darle valor a lo que Dios, un valor infinito, ¿sí? Más que los que las personas le dan. Sin embargo, el mundo reconoce muchas cosas y la gente sigue la corriente del mundo, en lugar de seguir lo que Dios habla, porque así nos medimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de honrar a Dios, ¿cierto? Estamos hablando de que hay cierto protocolo. Ahora, ir a cualquier lugar, a la plaza de mercado, a comerse unas empanadas ahí, usted puede ir de cualquier manera, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos protocolos en ciertos lugares. Usted no puede ir a un hotel de 5 estrellas y entrar a ciertos salones sin ir con la ropa apropiada porque no lo dejan entrar. Y no estoy hablando de el Hotel 5 Estrellas que está a la orilla ahí en Boca Grande, en Cartagena, no, estoy hablando de un hotel en Dubái, un hotel en Mónaco, ¿cierto? Si usted entra allá, usted no puede ir en pantaloneta. Pues no lo dejan entrar, lo sacan. Y no lo sacan de buena manera, a veces lo sacan a empujones. ¿Se han visto esas películas donde cogen a unas personas y las tiran a la calle? De pronto lo sacan así. Porque usted tiene que ir con smoking a ciertos lugares. Pero hay un protocolo ahí. Y eso involucra límites. Y cuando usted va a la casa de Dios, entonces, ¿cómo va? ¿Y cómo se presenta ante el Señor?
Hay días donde, por ejemplo, los reyes salen y se encuentran con la gente en la plaza de mercado porque van de cualquier manera. Pero hay días de fiesta, ¿sí? Donde hay todo un protocolo y una vestidura y la manera en que usted se dirige, y hay ciertas normas de cortesía y usted no puede pasar de ciertos lugares y usted no puede ocupar una silla que no le corresponde porque inmediatamente está violando el protocolo y usted es sancionado, ya sea siendo expulsado del lugar o sea llamándole la atención con una gran vergüenza para usted. Sin embargo, cuando vamos a la casa de Dios, a veces no tenemos la misma consideración, sabiendo de que vamos a presentarnos como pueblo ante Dios en una celebración donde Dios es el homenajeado. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos a reunirnos con el Señor, a tener un encuentro como pueblo en un lugar, es una fiesta. Porque dentro de las fiestas del Señor, las fiestas solemnes, estaba el día sábado. El día sábado era el día del Señor, que nosotros como cristianos lo celebramos el primer día de la semana, ya no, porque entramos en una nueva era desde que Jesús murió en la cruz. Pero es la ocasión donde nos reunimos, ¿sí? Para honrar al Señor. Y yo me extrañé, ¿no? Digamos, yendo, cuando volví a Brasil después de más de 20 años que no iba. Y me admiraba porque en el tiempo en que yo fui en las iglesias, la gente, aún las iglesias más marginales que estaban en las favelas, eran iglesias pobres, ¿sí? de lo que es un lugar marginal, ¿no? Digamos, de invasiones, de lugares que eran invasiones, la gente tenían sus casas hechas de cartón y todo eso, pero no iba a la iglesia, cualquier iglesia, y la gente llegaba con su mejor traje. Casi todo el mundo iba de corbata, las señoras muy elegantes. Aún en las iglesias más pobres veía que, por ejemplo, la gente que participaba en la alabanza, los que estaban en el coro, todos llegaban con una toga y un vestido muy apropiado, iban con sus partituras y todo, y cantaban al Señor con mucha solemnidad, porque si era una iglesia pues de mayor clase social, pues era mucho más impresionante. En la iglesia donde yo iba, eso tenían un coro y eso era con un director de orquesta y todo, eso tocaba, eso era un concierto, uno se sentía transportado al cielo y la gente respetaba ese tiempo. Solo había una vez al mes que en algún momento dejaban tocar al grupo de los jóvenes. Entonces los grupos de jóvenes sí salían allá con sus guitarras, sus baterías y todo, pero se guardaba aún todavía mucho respeto por las cosas de Dios, porque las cosas de Dios merecen respeto, y de hecho el Señor Jesucristo dice: no temáis al que puede matar el cuerpo, teman al que puede enviar su alma al infierno. Y estoy diciendo la solemnidad con que debemos acercarnos a Dios. Sin embargo, algunos consideran que las reuniones, cuando tienen que ver con las cosas de Dios, son secundarias. ¿Sí? Si van a un matrimonio, seguramente se pondrán su mejor traje. No se irán, y eso es un desfile, eso es un gasto tenaz. Yo que soy esposo, padre y abuelo, me doy cuenta que eso es bastante serio, ¿no? Porque peluquería, arreglo de uñas, vestido, zapatos, porque no la pueden ver con los zapatos que usó en la boda anterior, y mucho menos el vestido anterior. Y qué oso si dos mujeres van vestidas con el mismo vestido. Y si lo compraron en H&M,
quedan las dos. Porque a la medida, digamos, de la ocasión, también la gente se viste, ¿no? Pero ir a la iglesia no representa lo mismo. Entonces yo vi esa situación en los años 80 y yo llegué muy conmovido, porque nosotros éramos un grupo de jóvenes. Y como jóvenes íbamos de cualquier manera, digamos, pues no en pantaloneta, pero al menos íbamos muy informalmente. Y yo cobré como esa impresión de, digamos, de solemnidad que requería el estar delante de Dios. Y yo decía, ¿por qué lo hacen? No, porque es que es la fiesta del Señor. ¿Sí? Y recuerdo que era el día que había bautismos, el pastor Ibenio llegaba y se ponía su mejor traje. Y entraba al bautisterio no en pantaloneta, entraba con su mejor corbata, su mejor vestido, se quitaba los zapatos y entraba y bautizaba a la gente en el bautisterio. Y todos iban con túnicas y la mejor ropa y todo, ¿no? Porque era un momento importante. Y vuelvo 20 años después, o un poco tiempo, y me extrañó el pastor vestido en forma, con una chaqueta, pantalón, camisa, pero sin corbata ni nada. Me extrañó. Y la gente llegaba en sudadera y llegaba en pantaloneta, algunos porque era un clima cálido, ¿no? Y estábamos en verano. Entonces me extrañó la situación. Pero también yo vi que en la medida que había cambiado, digamos, de formalidad a informalidad, la situación, la moralidad también en la población era menor. Todo había cambiado, no, cambió la situación en la iglesia, pero en la ciudad también la moralidad, la informalidad, el desorden y todo ya eran muy comunes en una ciudad que yo consideraba más o menos ordenada y respetuosa. Vi que el relajo moral estaba imponiéndose. Porque los cristianos también somos culpables de no darles valor a las cosas de Dios y por tanto la sociedad tampoco lo va a hacer, le va a dar esa importancia. Si para nosotros no es importante, para ellos mucho menos. Entonces es esa situación, digamos, que eso requiere un protocolo, llegar a Dios. Démonos cuenta que en el pueblo de Israel Dios tenía un lugar para encontrarse con su pueblo, ya fuera en el templo, ya fuera en el tabernáculo. Pero el encuentro con Dios requería una serie de condiciones muy serias. Si alguien quería hacer una ofrenda a Dios en aquella época, no podía presentarse ante Dios primeramente porque se suponía que el hombre es pecador y Dios es santo. Entonces no podía acercarse de cualquier manera, entonces tenía que llevar una víctima, entregársela a uno de los sacerdotes en la puerta de afuera, en el atrio. Ahí entregaba a su víctima, ponía sus manos sobre la víctima, confesando sus pecados, y esto lo hacía públicamente. Humillado ante el Señor y humillado porque tenía que confesar sus pecados y decir el por qué él estaba ofreciendo esa ofrenda. Y el sacerdote tomaba esa ofrenda y con todo el cuidado sacrificaba esa ofrenda, se ofrecía algunas partes del animal, se quemaban en el altar de bronce, otra parte era para el consumo del sacerdote y entonces, y solamente una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Incluso la entrada al lugar santo involucraba que primero tenía que entrar digamos, después de haber hecho un sacrificio, lavarse completamente en la fuente de bronce y usar la ropa adecuada para entrar al lugar santo. Y esto se hacía por turnos, no podía entrar cualquier persona, sino por turnos en determinados momentos
para hacer el servicio de cambiar a veces ya fuera las lámparas ofrecer el incienso o cambiar los panes de la proposición. Y solamente una vez al año y con mucha solemnidad era este día que todo el pueblo estaba atento en silencio, esperando que el sacerdote entrara con la sangre del animal, y solamente se empezaba la fiesta después de que el sacerdote salía. Pero el sacerdote entraba con una vestidura muy humilde, un traje de lino y con todos unos requisitos absolutos, y el animal sacrificado tenía que ser de una víctima perfecta, es decir, sin falta de ninguna, ni manchada, ni coja, ni con sarna, ni con nada, tenía que ser perfecta, y todo entraba con mucha solemnidad. Era el día de la expiación y el pueblo estaba atento, y el que no se afligía pues era echado del pueblo, era separado de la congregación de Israel, era muy solemne, ¿cierto? Entonces, esto todo tenía su protocolo. Sin embargo, nosotros a veces no consideramos. Sí, el hecho de que Cristo ya murió en la cruz por nosotros, que el velo fue rasgado y podemos entrar a la presencia de Dios, no le quita valor a Dios. Entiéndalo, no le quita valor a Dios. Es por la gracia, por la muerte de Jesús en la cruz, que podemos llegar ante Dios. Eso no hace menor a Dios. Dios reviste la misma temor, la misma solemnidad, el mismo peso, la misma gloria. Y por la gracia y misericordia de Dios, por el sacrificio de un cordero sin mancha, sin contaminación, por la muerte del Hijo de Dios, podemos acercarnos a Dios y entrar. Pero eso no quiere decir menos reverencia. Simplemente antes no podíamos entrar. Era imposible entrar. Ahora podemos entrar por medio de Jesucristo, y esto reviste de que nosotros estamos teniendo un privilegio inmerecido. Y estamos llegando ante un Dios santo, ante su propio trono de gloria, para tener una audiencia con Él. Por eso dice que debemos acercarnos con temor y reverencia. La misma reverencia de antes, pero por la gracia de saber que por medio de la muerte de Jesús, que eso costó la muerte del Hijo de Dios, que podemos acercarnos a Él. Y eso no debe quitarle la misma, o eso no le quita dignidad a Dios. Jesús no murió en la cruz por nuestros pecados, ofreciendo un sacrificio cruento y doloroso para ser menos valioso el acercarnos a Dios, sino para darle justamente la honra y el mérito que Dios se merece, para que nosotros nos acerquemos a Dios sabiendo quién es Él. Entonces, esto reviste mucha importancia, y eso no le quita el protocolo. Todo lo contrario, nos permite entrar. Y debemos hacerlo con temor y con el mismo respeto, y todo porque Dios merece la honra y la gloria. Tanta honra como que para que poder acercarnos, Jesús haya tenido que morir en la cruz. Porque nosotros no podíamos entrar, ni siquiera acercarnos. Y que ahora estamos revestidos del Señor Jesucristo, y es por su gracia, por el hecho de que Jesús entregó, por su llaga, ¿cierto? Nosotros podemos ir cubiertos con la sangre preciosa del Señor para podernos acercarnos a Dios. No solo el hecho de que Dios merece toda la adoración, toda la honra y toda la gloria, sino que nosotros, ¿cierto? Estamos también, lo que Jesús hizo en la cruz merece, digamos, nuestro reconocimiento y nuestra devoción a Dios.
Entonces, ahora, es lógico que en muchas de las cosas que hacemos tenemos que aprenderlas. Antes lo hacíamos descomedidamente o lo estamos haciendo mal y tenemos que aprender y hacer las cosas bien. Que Dios es infinitamente misericordioso y a veces pasa por alto nuestra indisciplina y nuestro irrespeto, no quiere decir que no tenemos que aprender el respeto y la honra que el Señor se merece y aprender el temor y el valor que requiere eso y acercarnos a Dios con dignidad ante alguien que lo merece todo. Si usted se encuentra una persona en la calle, ¿cierto? Y usted no sabe quién es, usted pues cualquier cosa hace, ¿no? Pero si él es el rey de Inglaterra o es el rey de Suecia o algo así, y usted se lo encuentra en la calle y usted sabe qué es, usted se va a comportar muy diferente, ¿cierto? Tiene que saberlo. Claro, antes no sabía, entonces hace las cosas mal, pero apenas se da cuenta de la dignidad de la persona, ahí mismo. Ya hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, tenemos, y yo quiero que veamos algunos versículos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Proverbios 3 del 7 al 10. Nos enseñan realmente el valor que tiene el Señor y cómo debemos mirarlo y cómo debemos pesar a Dios. ¿Te atreverías a pesar a Dios? ¿O puedes pesar a Dios? Entonces, péselo, ¿cierto? Pese quién es Dios. Póngalo en balanza y póngase usted en la balanza y entonces ya usted sabe, ¿verdad?, cuánta medida de respeto requiere acercarse a Dios. Piense, ¿va?, en una gran balanza y en un lado está usted y su ofrenda y en otro lado está Dios. ¿Cómo lo mide usted? Y esto le dará un sentido de humildad, de decir, bueno, un momentico, esto es algo que yo no puedo, ¿cierto?, por mí mismo acercarme. Esto es una gracia infinita. Y dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apórtate del mal. Dice que tema a Dios. El temor de Dios es, bueno, respete, mire quién es Dios. Yo le recuerdo, el Señor dice, bueno, no tengan miedo del que lo puede matar. Si aparece aquí un criminal con una pistola, pues claro, usted le da miedo. Si se le apunta a usted, en ese momento usted queda paralizado. Dice el Señor, a ese no le tenga miedo. Tema al que le puede mandar al infierno, porque ese no le puede hacer nada más, quitarle la vida. Bueno, ya, se acabó. Pero el otro sí es enviarlo a la eternidad. Entonces dice, tema al Señor, ¿cierto? Por tanto, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien pregúntale a Dios cómo quieres ser honrado antes de creer que todo lo que tú haces lo honra a Él. Porque no todo lo que hacemos lo honra. Hay cosas que lo deshonran, hay cosas que lo disgustan, hay cosas que le desagradan. Y sin embargo usted está acostumbrado a hacerlas y a tratar a Dios de esa manera. Pero cuando se trata del Señor hay que tener mucho cuidado para no olvidarnos quién es Dios. Él no es ese man que resucitó, como dice por ahí, un pobre patán que no sabe quién es Dios. El man está vivo, como cualquier cosa. O el barbudo, que está allá sentado, el barbudo. ¿Cuál barbudo? Respete, es el Señor. Sí, hay términos que a veces la gente usa. No, tema a Dios.
No, no sea sabio, no crea que lo que usted está haciendo le parecerá gracioso a Dios. Cuando se trata del Señor, sea más bien prudente. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? No puedes estar delante de Dios y vivir delante de Dios practicando el mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice, el temor de Dios, mire lo que produce. Hay muchos que andan enfermos, pero es porque no respetan al Señor. Si no tiene respeto por el Señor, no va a tener. ¿Usted cree que el Señor va a tener respeto por su cuerpo? Mire, dice, será medicina a tu cuerpo, lo mejor. ¿Y por qué no se da una dosis de temor de Dios en lugar de meterse tantas pastillas? Y tantos remedios ahí naturistas y cosas tontas, más bien dice. Y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Piensa en la propina. Usted da una propina y considera que sí debe darla. ¿Y por qué? Porque le llevó el plato ahí. Porque la persona que le llevó el plato, ¿verdad?, se lo dio ahí. Lo recogió de la cocina que otro lo hizo y se lo llevó. Y usted le da la propina, el 10%. Pero cuando se trata del Señor, entonces a usted le duele. Y empieza a criticar las iglesias, empieza a criticar a los pastores, empieza todo eso para justificar el hecho de que usted ni siquiera sabe quién es Dios. Porque eso no es para ellos, eso es para el Señor, dice. Y con las primicias de todos tus bienes. Imagínense, las primicias de todos tus bienes. Valore sus bienes. ¿Cuánto de eso realmente usted ha honrado a Dios con eso? Porque a veces tenemos muchas cosas y nunca consideramos cómo nos llegaron, ni por qué las tenemos. Piense cuánta riqueza Dios nos ha dado a través del resto de nuestras vidas. ¿Cuántos bienes hemos recibido? Es que es tremendo, dice. Y además de eso, si usted tiene esa actitud, usted recibe recompensa. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Dios honra a los que le honran. En la medida en que usted pesa a Dios, Dios se pesa a ti. Si para ti Dios no vale mucho, ni debe ser considerado dentro del área de tus finanzas, entonces igual así serás honrado. Es tremendo eso. O mire lo que el Señor dice en Malaquías capítulo 1. Es el último libro del Nuevo Testamento. Esto es el último libro del Antiguo Testamento. Y en esta época el pueblo de Israel iba en espiral, en caída vertical, mejor dicho, ya ni era en espiral, digo yo. Iba de tumbo en tumbo. Pero moral, espiritualmente, socialmente, el pueblo de Israel estaba en la ruina más tremenda cuando este libro se escribe, que es el último libro del Antiguo Testamento. Ya Dios no habló más después de esto. Pero sin embargo, mire lo que pasaba. El gran pecado que había allí era que los sacerdotes no estaban pesando a Dios en la misma medida, estaban enseñando al pueblo a desvalorar a Dios, a considerarlo algo inferior. ¿Sí? Mire lo que dicen en el versículo 11 al 13. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
Dice, mire, entre las naciones mi nombre es grande. En otros pueblos, en otra gente que no me conoce, sin embargo, temen mi nombre. Dice. Y conocen mi nombre. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, dice. Los paganos, para honrarme a mí, traen incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Y sin embargo, el pueblo de Dios dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Tremendo. En otras palabras dice, bueno, lo que le ofrecen al Señor es inmundo, no tiene valor, es decir, o lo que Dios, las cosas de Dios son despreciables, las podemos dejar de lado. Mira, hay gente que dice, no, es que hoy resulta que pasa el florista que me trae las flores, entonces hoy no puedo ir a la iglesia. Porque es que es el único momento que me dijo que iba a pasar, entonces le da más importancia al que le va a dejar las flores ahí que se marchitan en 3 días, que ir a reunirse con el Señor. No, es que juega la Champions. Y bueno, ¿y a usted qué le aporta la Champions? Yo le digo a usted, bueno, ¿qué le aporta a usted? Que haya 11 tipos dándole patadas a un balón, óigalo bien. ¿Qué le aporta a usted? ¿Qué le da? ¿Cuánto se gana usted con ver eso? Y por eso deja de ir a honrar al Señor. No, que es que hoy corre en Nairo la clásica, la doble a Subachoque, entonces hoy no voy. Pero ¿cuánto le da a usted él? ¿Qué gana usted con que él gane o pierda? Usted no gana ni pierde nada. ¿Sí? A menos que apueste, y eso ya es grave para usted. Póngase de acuerdo con Dios porque algo está pasando. Oiga, pero ir a encontrarse con el Señor, no. Mire, dice, y Dios está reclamando que Él es, su nombre es grande. Su nombre es grande, dice. Y vosotros lo habéis profanado. Además, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Cuántas veces usted se ha levantado y ha dicho, ay, qué fastidio tener que ir a la iglesia? Ay, qué fastidio tener que coger bus, qué fastidio. ¿No es esa la actitud? Usted no lo confiesa, pero ¿cuántas veces lo ha dicho? Qué jartera. Hoy toca iglesia, toca levantarse, toca arreglarse. Ay, encontrarse allá con la gente. ¿Cuántas veces lo ha dicho? ¡Qué fastidio! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Lo que le sobra. Ah, muestre a ver. Dice, aceptaré eso de vuestra mano, dice Jehová. Porque usted puede presentar algo o decir algo o hacer algo delante de los demás, pero Dios sí vio la actitud de su corazón. Dios sí sabe con qué actitud está haciendo las cosas. Maldito en que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él es gran rey. Y a veces dejamos las cosas, digamos, las cosas de Dios en un lugar secundario. Y si usted mira antes, es más grave todavía. Los versículos desde el 6 hasta el 11, dice. El Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor.
Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Fíjate que el Señor reclama honra como papá, porque Él fue el que nos dio la vida, Él es el que nos ha sustentado, nos ha aguantado desde nuestro nacimiento hasta nuestras canas. Y ha provisto para nuestras necesidades. Él es Padre. Y dice, ¿y cuándo me honras como Padre? Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si usted considera que Dios es grande y temible, entonces ¿dónde está su temor? ¿Dónde está el respeto que se le debe al Señor? Dice. ¿Dónde está, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y es que los sacerdotes no enseñaban al pueblo a honrar al Señor y a darle el debido respeto y el debido valor, sino todo lo contrario. Vamos a ver, eso no importa, eso lo podemos dejar para después. No, esas cosas de Dios no, primero vamos a esto y después sí nos ocupamos de eso. A veces los padres enseñan a los hijos con respecto al Señor. Pero ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Vámonos al supermercado, vámonos a la fiesta, vámonos a lo otro. Los padres diciéndole a los hijos, enseñándolos, ¿cierto? A que las cosas de Dios no valen, que valen más otras cosas. Y después quieren que respeten a Dios. Y después quieren que Dios lo respeten a ellos. Y después quieren que respeten las leyes. Y después quieren que no sean delincuentes. Si para Dios es cualquier cosa para ellos, ¿cómo esperan que respeten todo lo demás? Y se quejan, porque uno no oye sino quejas de los padres sobre los hijos. Pero ¿cuándo los enseñaron realmente que Dios era importante? Y está primero que todo. Esto es tremendo. Toda la Escritura está llena de exhortaciones a honrar a Dios. Sea lo que hacéis, sea que coman, sea que beban, sea lo que hagan, hágalo todo por el honor del Señor, para la gloria de Dios, para honrar a Dios. ¿Usted hace las cosas para honrar a Dios o simplemente hace las cosas porque es su costumbre o porque le tocó? Cuando dice Señor, haga todo como para la gloria de Dios, mire, muchos no prosperan por eso, porque las cosas de Dios las tienen en baja estima. Entonces, para Dios, el tiempo que le sobra, y si es que le sobra, y lo que sea. Pero hace todo, digamos, en honor a Dios. Uno de los hombres más ricos en su momento aprendió eso. Él era un niño de la calle. Y se encontró con un hombre y dijo, bueno, un hombre rico, le dijo, bueno, ¿qué hago yo? Y él dijo, bueno, ¿qué sabes hacer? No, nada, bueno, voy a enseñarles. Aprendió a hacer jabón. Dijo, bueno, haga el jabón de la mejor calidad. Y aparte los diezmos para Dios. El hacer de mejor calidad las cosas es porque tienes que hacerlo como para el Señor. ¿Cómo harías un jabón para Dios? Haga la comparación. ¿Cómo hace usted un jabón si Dios lo va a usar? Usted no le puede llevar cualquier pecueca ahí, ¿verdad? Hagan las cosas con calidad. Y de eso aparte, el diezmo para el Señor, porque el diezmo es el reconocimiento de que es Dios el que le da la capacidad de trabajar, que es Dios el que le da todo. Y las ganancias son de Dios. Entonces usted reconoce que todo proviene de Él y es para Él. Entonces, y él empezó así. Después ya decidió de que como Dios lo bendijo, empezó a dar el 20, 30, 40% para la obra de Dios. Terminó dando el 90% de todo lo que producía para la obra de Dios.
Viviendo solo él es porque no necesitaba más. Y aún de eso le sobraba. ¿Saben de quién estoy hablando? Del señor Colgate. El de Colgate Palmolive. Es una compañía conocida mundialmente. Bueno, eso fue el padre, no sé los hijos, ¿no? Y los descendientes, pero es básicamente algo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que honran. Él no estaba pensando en enriquecerse al darle. Él estaba pensando de que estaba haciendo algo para honrar a Dios. Y ese celo por honrar a Dios lo llevó a ser cada vez mejor. Y a superarse día tras día. Porque siempre podremos hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho. Siempre podremos mejorar. Y eso la gente lo valora también. De modo que, ¿con qué actitud debemos honrar a Dios? Cuando decimos, bueno, vamos a hacer una celebración para el Señor, aunque debemos honrarlo todo el tiempo, hay fechas de fechas, hay algún día donde le decimos a Dios, bueno, hoy queremos honrar. Queremos hacer un reconocimiento de todo lo que tú y de todas las bendiciones que tú nos has dado y de todo el mismo hecho de ser tus hijos. Tenemos que recordarlo algún día, ¿cierto? Aunque lo recordamos todos los días, pero como digo yo, a veces recordamos eventos y queremos que pasen, que no pasen desapercibidos. Este es un día para que no pase desapercibido. Si durante el año lo olvidamos, no podemos terminar el año diciendo, bueno, dejémoslo olvidado, pasemos a la página y vamos a otra oportunidad. Sino que hacemos un alto y decimos, bueno, Señor, quiero honrarte a ti. Y el honrar a Dios no es decir, mire, qué tan bueno soy yo. Porque también es eso. Sino humildemente decir, bueno, hemos fallado, a pesar de todo tú nos has amado, a pesar de todo tú has sido fiel. Hemos sido infieles, pero tú has sido fiel. Y soy lo que soy es porque tú realmente lo has querido. ¿Sí? El deshonrar a Dios es faltarle al respeto, ¿cierto? Y a veces le faltamos al respeto y no lo sabemos, ¿cierto? Entonces necesitamos ser conscientes de la grandeza de Dios. Porque cuántas veces pasa Dios y nos bendice y nosotros no le damos el crédito al médico, le damos el crédito a las personas, le damos el crédito al de la tienda, le damos el crédito a las compañías que hacen las cosas y todo. Y no al Señor, que es el que lo provee todo y el que le da sabiduría a la gente. Entonces, vamos a orar para entrar en la celebración. Oh Padre, en este día queremos honrar tu grandeza, saber que eres tú el Señor, el que eres importante en este día, Señor. Perdona porque a veces comparamos tu palabra con la palabra de los hombres, Señor. A veces comparamos lo que tú has ungido y aquellos que tú has puesto en lugares de responsabilidad con nosotros mismos. Porque a veces comparamos las reuniones de la iglesia
con cualquier otro espectáculo, ¿cierto? O con un teatro, y medimos las cosas es por la satisfacción o el disfrute que tenemos o por el entretenimiento que tengamos. Y sí es cierto, los hombres hacen cosas espectaculares, pero en nuestras reuniones lo espectacular es que estás tú, Señor, dispuesto a bendecirnos. Por eso hemos traído tanta maldición a nuestra nación, Señor. Perdona porque te hemos quitado peso, te hemos desvalorizado y te tratamos livianamente, Señor. Pero hoy queremos, oh Dios, reconciliarnos contigo y ofrecerte en nuestra vida, ponerla en tu altar, Señor. Pedirte que nos cambies y nos transformes. Hagas en nosotros tu obrar, Señor, tu obra. Nos vuelvas nuestro corazón a ti, Señor. Que sea el inicio de un nuevo año. Y a ti te alabamos y te bendecimos, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.